fermés. Écoute bien, ça monte, ça vient droit, ça compte. Un pas de plus, je prends le reste, oui maintenant. Couronne de finish, tiens la ligne. Couronne de finish, fais ma signe. Ça tourne, ça mord, ça tient debout. Couronne de vinyle, c'est pour nous. Couronne de vinyle, couronne de vinyle. Ça tourne, ça Ya os mord. comenté ayer que era una etapa de difícil pronóstico y que había una posibilidad bastante grande de que una escapada pudiera llegar. Una escapada que debía ser, como ha sido, numerosa para romper el yugo del pelotón. Una escapada, como veremos, de 50 corredores. Una pasada. Y al final, el que ha sabido resolver esta escapada ha sido Mauro Smith para Jayco, y ahí tienen resuelto el Tour de Francia con esta victoria. Pero también hemos visto que UAE no quiere dejar ni las migajas. Ha colocado a 2 corredores en la escapada. Anoche, la verdad es que en X se hablaba muchísimo de ese factor, de que UAE quería recuperar la clasificación por tiempos de los equipos, y así ha sido, colocando a 2 corredores. Le ha dado la vuelta, pero se ha acercado un poquito más. En una carrera de locos, con un promedio espectacular, 50 kilómetros hora, teniendo en cuenta que eran más de 200 kilómetros y que había un puerto de tercera y un puerto de primera. Se ha corrido y mucho en el día de hoy. Un día donde no tenemos cosas que se quedaron fuera del podcast y que tampoco tenemos ninguna noticia que contar. Por tanto, nos vamos directos ya a la etapa. Etapa número 13, Dole Besford, 205,8 kilómetros, la más larga del Tour de Francia, la única que estaba programada con más de 200 kilómetros, y el punto caliente, la subida al Balón de Alsasa, 8,9 kilómetros al 6,9% con máximas de 9, que se coronaba a 30 kilómetros de meta. Y comenzaba la etapa con la baja de Fries Bierford del Picnic. No se han dado los motivos del abandono. Y también se conocía que Lennep Van Emvet, en el día de su cumpleaños, pues ha dicho que lleva días corriendo con una fisura en las costillas desde que se cayó en las primeras etapas. De nuevo un día que comenzó con lluvia en la neutralizada, y de nuevo un día donde se ha peleado muchísimo la fuga. Por eso también al final ese promedio, porque ha habido momentos que se estaba corriendo de locos, a 65 kilómetros hora, todo el pelotón uno detrás de otros para que nadie se escapara. Se ha tenido que esperar al kilómetro 172, cuando faltaban 172 kilómetros para acabar. Eso es más o menos después de 33 kilómetros de carrera, donde se ha producido un ataque masivo de corredores. A 169 kilómetros para el final se reportaban que eran 37 los escapados. Han estado luchando durante muchos kilómetros para poder hacer el hueco. Es decir, las imágenes han sido 37 corredores por delante, intentando dando relevos, y por detrás el pelotón, y que no les dejaban ni 10 segundos, 10, 12, 15 segundos. ¿Qué pasaba? Que el Lidl Trek no había colocado a Max Pedersen por delante y que no dejaba que ese grupo se fuera, a no ser que Max Pedersen estuvieran con ellos. Se ha tenido que esperar a 148 kilómetros para meta, donde ha habido un ataque de otro grupo, donde ahora sí estaba Max Pedersen. Y ahí sí parece ya que el pelotón se ha relajado, es decir, el pelotón ya ha dejado por buena la escapada, y ha comenzado una persecución entre ese grupo de Max Pedersen y el grupo que iba por delante. Al final se han unido los dos grupos y han formado un grupo de 50 corredores. Una escapada muy bestia. Han ido rodando, la diferencia con el pelotón se iba agrandando. Y hemos llegado a 69 kilómetros para el final, donde había el sprint intermedio, y ahí estaba Philipsen, estaba Pedersen, estaban Girmay, y todos ellos han peleado, y de nuevo Philipsen le ha ganado la partida a Pedersen. Tercero ha quedado Girmay. Se tendría que llegar al Balón de Alsace, a 39 kilómetros de meta empezaba la subida, para que se seleccionara la escapada. Ha habido diferentes ataques, la verdad es que ha habido mucha lucha también en la escapada para formar la fuga de la fuga, como se suele decir. Y se han formado finalmente dos grupos. El primer grupo, y aquí tenemos los protagonistas de ese primer grupo, Tim Wellens, Brandon McNulty, los dos corredores de UAE se han mantenido delante, Maxime Van Gils, Harold Tejada, Kevin Bakeland, Luke Plath, Mauro Smith, Tom Pidcock, Clement Valls y Jordan Llegar. A 800 metros para el final de la subida, Tom Pidcock ha hecho un ataque fuerte, quería intentar pasar primero la cota y luego lanzarse en la bajada para tener posibilidades de llegar en solitario y ganar la etapa, pero hemos visto un trabajo brutal de Luke Plath cortando esas alas de Tom Pidcock. Al final
lo ha cazado y no ha dejado que consiguiera marcharse. Por cierto, el segundo grupo, el que iba por detrás, estaba Michael Bagling, Michael Matthews, Raúl García Pierna, Las Krabs, Ion Izaguirre y Nicolás Brouillard. El pelotón, a más de 8 minutos, Lidl Trek y Red Bull Bora se han tenido que poner a tirar en los últimos kilómetros de la subida para rebajar la diferencia, pero creo yo que también era para mantener la diferencia, porque la diferencia no dejaba de subir, de subir, de subir. Y claro, ha habido un momento que Tom Picot estaba el segundo en la general, a 3 minutos de Tadej Pogačar. Por tanto, estos equipos, para defender sus posiciones, han tenido que comenzar a tirar. Al final pasa el grupo a 8.21 en el Balón d'Alsasa. Comienza una persecución en la bajada entre el grupo de 10 y el grupo de 6. Durante muchos kilómetros, sobre todo en la bajada, se ha mantenido más o menos a unos 30 segundos. Y al final llegamos al momento decisivo de la etapa. A 15,5 kilómetros para el final ha habido un ataque de Mauro Smith y Harold Tejada se ha enganchado a su rueda. Los dos corredores han ido por delante, se han entendido bien y han podido mantener un pequeño hueco. A 8 kilómetros tenían 14 segundos y el grupo de Matthews parecía ya descartados porque estaban a 54 segundos. El pelotón en ese momento a 8.10. Como veis, el Balón d'Alsasa 8.21, aquí a 8.10. No habían rebajado mucho. A 5 kilómetros tenían 22 segundos y parecía que ya era sobre la victoria y que no había una reacción detrás, pero todavía tenía que haber algunos fuegos artificiales. A 4 kilómetros ataca Kevin Bauquelin y Jordan Gegard por detrás, pero Picot, apretando los dientes, pega un arreón y se lleva todo el grupo detrás para cerrar el hueco. A 2,5 kilómetros lo intenta Brandon Malnutti, pero no tiene fuerzas, o las fuerzas de todos ellos están más o menos igualadas, pero todavía quedaba un especialista. A 1,5 kilómetros lo intentaba Tim Wellens y empieza a hacer un hueco. La verdad es que parecía que no podía llegar Tim Wellens a la altura de los dos escapados, porque parecían lejos, es decir, estamos hablando de 18-20 segundos, pero ¿qué ha pasado por delante? Pues que Harold Tejada ha estado delante desde faltando 2 kilómetros hasta pasado el último kilómetro. Luego entenderemos un poquito también por qué el suizo ha hecho esa táctica. Al final, ¿qué ha pasado? Que Harold Tejada se ha cansado, casi ha hecho una paradiña. Mauro Smith ha tenido que superarlo para no caerse y se han dado la vuelta. Mauro Smith delante, Harold Tejada detrás. Se iban mirando. En la última curva, Tim Wellens ha aparecido. Estaba a unos metros detrás de ellos y detrás el grupo de los otros corredores. A 200 metros ha sido Harold Tejada el que ha arrancado el sprint y parecía que podía mantener esa diferencia, esa pequeña ventaja que ha tenido, pero Mauro Smith ha ido metro hasta que ha conseguido adelantarlo y conseguir la victoria. Primera victoria en el Tour de Francia para Mauro Smith, que estrenó su palmarés en mayo de 2021 con una victoria en el Giro de Italia y que ahora ya podrá ir a por la trilogía en la Vuelta a España. 14 victorias profesionales. ¿Cómo queda? ¿Cómo ha quedado como mínimo la clasificación de esta etapa? Mauro Smith primero, Harold Tejada segundo y fíjate, al final le han sobrado solo 2 segundos. Tom Picot ha podido hacer tercero a 2 segundos, Maxime Van Gils cuarto, Brandon Smith quinto, Kevin Bauquelin sexto, Jordan Gegard séptimo, Clement Bras octavo, Tim Wellens noveno y Luke Plaff, que había hecho un trabajazo, ha quedado décimo a 11 segundos. Al final Raúl García Pierna ha liderado el grupito de atrás, ha llegado a la posición número 11 a 57 segundos. ¿Cómo ha llegado el pelotón? El pelotón ha llegado a 7.32. Esa ha sido la diferencia. Y entre los corredores que han llegado de los 50 que habían escapados, 32 corredores han llegado por delante del pelotón. Declaraciones. Mauro Smith dice: fue un día terriblemente duro, lo hemos intentado muchas veces con el tiempo en los últimos días, pero nunca salió como esperábamos. Me sentí bien desde el principio de la etapa, pero la primera parte fue a toda velocidad. Tuve la suerte de que algunos corredores vinieran detrás desde el frente, así que pude conservar energía. Fue perfecto. A 4 kilómetros, aquí está la explicación que os decía antes, a 4 kilómetros de meta me dio un calambre, lo que me preocupó un poco de cara al sprint. A 2 kilómetros de la meta esperaba que Tejada siguiera adelante hasta el final, pero en cierto punto me obligó a tomar el relevo. Creo que empezó demasiado tarde.
Desde los primeros 50 metros del sprint pensé por un momento que acabaría igual que el año pasado. Cuando volví a ver la línea de meta, recuperé las fuerzas. Al final tuve la suerte de poder rematarlo, pero fue un verdadero trabajo en equipo, nos esforzamos mucho para conseguirlo, así que no es tanto una victoria para mí, sino para todo el equipo Plath, que neutralizó tantos contraataques, fue fundamental, y luego Michael Matthews y Ben O'Connor, que marcaron el ritmo en la subida. Me gustó que el grupo de cabeza tuviera un ritmo más intermitente. Eso me viene mejor. También sabía que Michael Matthews seguía rodando en el segundo grupo, por eso en la primera parte del descenso solo tenía que intentar no quedarme atrás. Cuando el ritmo bajó un poco, lo intenté una vez y luego me mantuve alejado. Esto es un sueño hecho realidad, he trabajado muchísimo para esto, creo que voy a necesitar unas horas para asimilar lo que ha pasado. Y aquí explica básicamente lo que os he contado, ¿no? Que Luke Plath ha sido fundamental con esas segadas, con esos cortes que ha habido, se ha desgastado por completo para que Mauro Smith tuviera una posibilidad y que luego han jugado muy bien la carta de, oye, que viene Michael Matthews por detrás y que si conecta va a ganaros al sprint. Y eso ha hecho que los corredores del Jayco pues pudieran reservar más energía, sobre todo de cara a ese sprint final. Tom Pidcock, también tenemos declaraciones. Dice: hay aspectos positivos que destacar, pero también estamos allí para intentar ganar la etapa. Estuvimos muy cerca, pero no fue suficiente. Aún así, es un placer rodar así. Como equipo, hicimos un trabajo fantástico. Estoy muy orgulloso de los chicos. No conseguimos la victoria, pero recuperamos mucho tiempo en la general. Ahora sí que me siento algo decepcionado con el resultado de la etapa. Y le han preguntado: ¿qué significa esa mejor posición de la clasificación general para el resto del Tour? Dice: sé que voy a perder bastante tiempo en la contrarreloj, eso seguro, pero no importa, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Creo que hoy nos hemos ganado el respeto de todos, teniendo en cuenta cómo tuvieron que ir a toda velocidad detrás de nosotros para alcanzarnos. Vamos a seguir así, a rodar de la misma manera. Es decir, no ha dicho, pues mira, ahora que he recuperado tiempo voy a ir por la general, sino voy a seguir intentando buscar la victoria de etapa desde la escapada. Acordaros que desde el principio del Tour de Francia Tom Pidcock dijo que se lavaba las manos con la general, que él quería una etapa y que lo iba a intentar un día sí, un día no. Supongo que creo que mañana va a perder bastante tiempo en la etapa. Me sorprendería que después del esfuerzo de hoy hiciera una buena etapa y además que en los días anteriores había perdido tiempo en la montaña. Por tanto, yo creo que mañana se dejará tiempo y eso hará que pueda tener un colchón de cara a las siguientes etapas de montaña. Y Lidl Trek también ha hablado, lo ha dicho Steve de Jong, el director del equipo. Dice: el hecho de que Pidcock esté por delante de Ayuso y Esquelmos no me preocupa por el momento. Confío en que pueden recortar distancias con él en la contrarreloj. También creo que nuestros corredores rendirán mejor en las próximas etapas. Creo que tenemos la alineación más fuerte de los últimos años en este Tour de Francia. Estamos muy contentos por ello. Queremos subir al podio y conseguir el maillot verde. Ganar una etapa será difícil, pero aún hay algunas posibilidades. Estamos haciendo un buen Tour y esperamos mantener este nivel hasta París. Eso es lo que ha dicho. Nos vamos a la general para que veamos los cambios que ha habido. Básicamente, entre los primeros, solo dos. Bueno, Pogačar sigue líder, segundo Jonas Vingegaard a 3.36, tercero Renko Evenepoel a 4.06. ¿Qué ha pasado? Que Tom Pidcock ha subido 6 posiciones. Se ha colado en la posición número 4 a 4.15 y por tanto es lo que ha dicho. Se ha puesto por delante de Ayuso, de Seixas, de Lipovic, del Toro, Esquelmos y de Lenny Martínez. El que también ha subido 8 posiciones es Jordan Llegat. Vamos a ver si al final consigue otra vez un top 10 a base de escapadas, pero yo creo que lo va a tener difícil porque está a 4 minutos de ese top 10. Tampoco es que estamos viendo que tenga muy buen feeling en las etapas de montaña y todo esto perjudica a Egan Bernal, que esta vez ha quedado en la posición número 12 a 12 minutos y 15 segundos. Clasificación por puntos, ¿cómo está? Pues Mads Pedersen primero con 377 y Jasper Philipsen 336. Por tanto, aquí hay una diferencia de 41 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona. La montaña, sin cambios. Lo único que Tom Pidcock ha subido a la cuarta posición con 18 puntos, pero ahí tenemos a Tadej Pogačar con 42, que me parece bastante imbatible. Ayuso sigue líder de la clasificación de los jóvenes y aquí UAE, que le ha recortado mucho tiempo al Lidl Trek. Ahora Lidl Trek es primero y UAE solo está a 9 minutos y 18 segundos. Lo que os decía al principio de todo, que UAE también quiere esa clasificación. Etapa de mañana, etapa 14, Mulhouse-Les Masques-Fleridin, 155,3 kilómetros, jornada de montaña intensa en los Vosgos, con 3.800 metros de desnivel, 7 puertos. Creo que puede ser un día importante,
creo que puede ser un día importante. Casi de inicio se sube el Gran Balón, 21,5 kilómetros al 4,8%, pero son porcentajes que engañas, pues en la subida se encuentran falsos llanos, incluso bajadas. Quitando esos tramos, se podría decir que son 15 kilómetros al 7%. Es una subida perfecta para liarla de lejos, aunque lo más probable es que aquí lo que se va a hacer es una fuga de mucha calidad. Después de coronar, los ciclistas descienden hasta el primer paso en meta, el Le Mastering, bajada larga después de la meta y subida al col de Paix, 9,8 kilómetros al 4,9%, los últimos 1,5 kilómetros al 8,6%, bajada y de nuevo suben al Balón d'Alsace, esta vez 9,8 kilómetros al 6,9%. Luego afrontarán algunas subidas no categorizadas para llegar a la subida final, donde en los últimos 20 kilómetros se sube el col de Agde, 11,2 kilómetros con una pendiente del 7,3, los últimos 1,6 kilómetros al 10,3, y eso ahí toca ya la trompeta de Tadej Pogačar, y una vez en la cima quedan 5,5 kilómetros relativamente llanos hasta la meta. Por tanto, ya veis la estructura no acaba exactamente en alto porque hay esos 5,5 kilómetros hasta meta. ¿Favoritos para mañana? Pues sin duda alguna el favorito debería ser Tadej Pogačar, a no ser que se relajen y dejen irse una escapada, pero es que es muy peligroso dejar ir una escapada en un día como el que hay planteado, porque podrían incluso tener consecuencias en cuestión de tiempo. Por tanto, yo creo que van a tener bastante controlada la carrera y que Tadej Pogačar va a intentar llevarse una nueva etapa. Jonas Vingegaard, vamos a ver qué cara pone, si se saca algo de la manga, si hace un poco de magia, sería fantástico. No sé si Richard Carapaz, que yo decía que lo veía como ganador la etapa de ayer, se habrá guardado para irse justamente en esa cota de inicio en el Gran Balón para luego sumar todos los puntos de la montaña. También cuidado con eso y luego a ver hasta dónde puede llegar. Por tanto, también podría ser una buena apuesta. Y luego vamos a ver qué tal va Florian Lipovic, qué tal le está sentando la segunda semana Paul Seixas, qué tal cara tiene Remco Evenepoel, qué tal cara tiene Juan Ayuso y sobre todo también las dudas que puso sobre la mesa Juan Ayuso. Isaac del Toro, vamos a ver Isaac del Toro cómo se muestra. Matías Esquelmós, a ver si sigue teniendo también un buen tour, y Lenny Martínez, si se va a dejar ir ya definitivamente o no. De momento sigue allí en el puesto número 10 y hoy, por cierto, que no lo he dicho, Bahrein ha estado tirando del pelotón. Es decir, que da a entender que estaba defendiendo la posición de Lenny Martínez. Pero todo eso os lo explicaré mañana. Mirada final al Valós Ladies Tour. Hoy sí, Charlotte Kohl ha podido ganar y se ha puesto líder gracias a las bonificaciones. Mañana, doble sector. Por la mañana, yo creo que etapa decisiva. Una crono de 8,4 kilómetros, donde Zoe Bäckstedt es la favorita. Debería ganar y conseguir una buena renta para llevarse la carrera. Por la tarde, nuevo sprint, veremos si para Charlotte Kohl. Y me quiero pasar por China. Os dije que si había alguna noticia para equipos españoles, os la contaba. Es el Tour of Magnificent Kinghale. Y se tuvo que cambiar el recorrido porque en la etapa estaba previsto subir un puerto de 4.000 metros de altura, pero las inclemencias del tiempo no han podido hacer que se suba. Al final se ha quedado una etapa llanita al sprint y ha habido victoria para un corredor del Burgos BH, César Macías. Primera victoria para el corredor mexicano. Ahora sí, gracias por haber llegado hasta aquí. Os agradezco un montón vuestros likes y por eso os lo vuelvo a pedir de corazón que me lo dejéis. Y nada, mañana nos escuchamos de nuevo. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.